Seré directo sin andarme con rodeos. Estos últimos días he empezado a preocuparme mucho por lo que está pasando en el mundo. No es una noticia aislada, ni un solo suceso, es todo. Enciendes la tele o abres el móvil y ves conflictos, tensiones entre países, movimientos que hasta hace poco no eran comunes. Y lo peor es que cuanto más te fijas, más te das cuenta de que no está disminuyendo, sino que está aumentando. Intenté ignorarlo, intenté seguir con mi vida normal, pero no pude, porque tengo la sensación de que algo va mal y que podría empeorar en cualquier momento. Ese día estuve pensando en ello durante horas, hasta que me detuve y recé una sencilla oración, a mi manera, sin formalidades. Simplemente dije: Dios, enséñame qué está pasando, porque esto no es normal. Me fui a dormir con eso en la cabeza, muy inquieto. Pero esa noche, justo a las 3 de la madrugada, me desperté de una manera extraña y repentina, como si alguien me hubiera despertado. Y en ese momento sentí que no era un simple despertar. Había algo diferente, y lo que vino después, no pude ignorarlo. Empecé a ver imágenes en mi cabeza, pero no era un pensamiento normal. Parecía más organizado, como si tuviera una secuencia. Y lo más extraño es que no eran cosas al azar, eran plantas, solo que no eran plantas comunes y corrientes, eran plantas que reconocía de algún sitio, aunque en ese momento no las entendiera. Y venían una tras otra, como si me las mostraran, lentamente, pero sin parar. Y junto con eso llegó una sensación clara, como si tuviera importancia, como si no fuera solo información, sino una advertencia real. No oí ninguna voz, nada de eso, pero la comprensión llegó directamente, sin que tuviera que pensar mucho. Era como si me recordaran algo que ya existía, pero que simplemente habíamos dejado de lado con el tiempo. Cuando desperté del todo, seguía muy presente en mi mente. No parecía un sueño típico, porque normalmente uno olvida las cosas rápidamente, pero este no desapareció. Al contrario, se intensificó. Y lo primero que hice fue intentar comprender lo que había visto. Empecé a investigar, a buscar referencias, y entonces llegó la parte que más me llamó la atención. Todo eso ya existía, no era nuevo. No era algo que me hubiera inventado. Estas plantas ya aparecían en la Biblia, mencionadas hace miles de años, y no solo como símbolos, sino que se utilizaban en la vida real. Y lo más impresionante es que hoy la ciencia está empezando a confirmar precisamente eso, algo que ya se utilizaba mucho antes de que existieran los laboratorios, la medicina industrial o cualquier otra cosa moderna. Y entonces empecé a comprenderlo. Si entramos en un periodo de mayor inestabilidad, si las cosas se complican de verdad, entonces tiene sentido volver a lo que funcionaba antes, porque en aquel entonces la gente no tenía hospitales modernos ni farmacias, y aún así sobrevivían, trataban enfermedades y cuidaban de su salud, y eso no fue casualidad. El conocimiento existía, pero ese conocimiento se fue dejando de lado con el tiempo, mientras que llegamos a depender únicamente de soluciones prefabricadas, y ahora parece que mucha gente empieza a darse cuenta de esto. Pero todavía son pocos. Por eso decidí reunir todo esto y presentarlo aquí. No como una teoría, no como algo inventado, sino como algo ya documentado y que hoy cuenta con confirmación real. He seleccionado 15 plantas que aparecen en la Biblia y que poseen propiedades que realmente impactan el cuerpo. Y es importante prestar atención a esto, porque no se trata solo de curiosidad. Dependiendo de lo que suceda después, esto puede marcar una verdadera diferencia. Algunas de estas plantas son sencillas y fáciles de encontrar, otras fueron extremadamente valiosas en el pasado. La número 12, por ejemplo, llegó a ser más cara que el oro, y los estudios demuestran que puede ser eficaz en casos de depresión. Y la número 15 es una de las más citadas en toda la Biblia, y hoy los expertos la observan con otros ojos, debido a su efecto en el corazón. Así que presten atención, porque la primera planta no apareció por casualidad. Fue un regalo para un rey, y no solo por su valor simbólico. Había una razón muy clara. El incienso no se trataba de un simple obsequio simbólico. Cuando los Reyes Magos trajeron oro, mirra e incienso, había un motivo. El incienso ya era conocido en aquella época por su gran valor, no solo por su aroma, sino también por sus efectos en el cuerpo. Y al investigarlo hoy en día se entiende por qué. Contiene compuestos que ayudan a reducir la inflamación, algo que muchas personas padecen hoy sin siquiera darse cuenta. Problemas articulares, dolor constante, inflamación interna, todo está relacionado. Y lo más curioso es que hoy existen estudios que demuestran que su efecto es comparable al de algunos medicamentos, pero sin todos los efectos secundarios que ya conocemos. En otras palabras, no se trataba solo de una antigua tradición, tenía una base real. Y entonces uno empieza a pensar: ¿cómo es posible que algo así se haya usado durante miles de años y simplemente lo hayamos olvidado? Porque hoy en día
Si sientes dolor, lo primero que haces es buscar un remedio ya preparado. Nadie piensa en algo natural, y mucho menos en algo que se ha usado desde tiempos bíblicos. Y esto se repite con varias de estas plantas. No se trata solo del incienso. Es solo el comienzo de un patrón que se hace cada vez más evidente a medida que avanzamos. Número 2. Mirra. Esta planta aparece junto al incienso, y no es casualidad. La mirra se utilizaba como uno de los principales remedios contra las infecciones, y esto ocurría en una época en la que no existían los antibióticos ni ningún otro producto industrial. Aún así, la gente ya la usaba para tratar heridas, problemas internos e incluso afecciones bucales y de las encías. Y, hoy en día, existen estudios que demuestran su eficacia contra bacterias y hongos, incluyendo algunos resistentes a los medicamentos modernos. Esto es importante. Algo que preocupa a los médicos hoy en día ya se trataba con un remedio natural en aquella época. Lo más interesante es que la mirra no era fácil de usar. Tiene un sabor fuerte, incluso amargo, pero es precisamente esta característica la que suele desencadenar reacciones en el organismo. Antes, la gente no solo buscaba alivio, sino resultados. Esto muestra una gran diferencia entre cómo tratamos la salud hoy y cómo era antes. Hoy queremos soluciones rápidas y fáciles. Antes usaban lo que funcionaba, aunque no fuera agradable. Número 3. El aloe. Mucha gente lo conoce, pero no comprende su gran poder. Al saber que incluso se utilizó en la preparación del cuerpo de Jesús, uno se da cuenta de que no era una planta cualquiera. Era algo considerado de suma importancia. Y hoy esto se confirma. El aloe tiene docenas de compuestos activos que ayudan a la regeneración de la piel, la cicatrización e incluso al sistema digestivo. Ese aloe vera que muchos tienen en casa no es solo una planta decorativa, tiene una función real. Si te quemas, te cortas o tienes irritación, aplica el gel directamente y notarás la diferencia de inmediato. Esto no es teoría, es práctica. Además, si se usa correctamente, también beneficia internamente al sistema digestivo. En otras palabras, es una planta sencilla y accesible, pero con un enorme potencial que la mayoría ignora por completo. Y aquí es donde el patrón empieza a hacerse evidente. No se trata de casos aislados, no es una coincidencia. Varias plantas, mencionadas hace mucho tiempo, ahora se están confirmando. Y entonces vuelve a surgir la pregunta que me ronda la cabeza desde aquella noche. ¿Por qué no se habla más de esto? ¿Por qué la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ello de esta manera? Porque, si te paras a pensarlo, cambia muchas cosas. Y aún estamos solo al principio. Número 4. Aceite de oliva. Este es un claro ejemplo de cómo hemos perdido de vista lo que realmente importa. Hoy en día, el aceite de oliva está por todas partes, en todos los mercados, en todas las cocinas, y por eso la gente lo trata como algo común. Pero no siempre fue así. En tiempos bíblicos, era esencial, no solo para la alimentación, sino también para el cuidado del cuerpo. Se usaba para curar heridas, para la piel, en la vida cotidiana. Y hoy en día, la ciencia básicamente lo confirma. El auténtico aceite de oliva ayuda al corazón, mejora la circulación y reduce la inflamación. Pero hay un detalle al que casi nadie presta atención: la calidad. La mayoría de la gente usa cualquier tipo, sin saber de dónde viene, sin saber si es puro, y entonces pierde por completo su efecto. No es que no funcione, sino que la persona lo usa incorrectamente sin darse cuenta. Número 5. Hisopo. Casi nadie lo conoce hoy en día, pero aparece en momentos importantes de la Biblia, principalmente relacionados con la limpieza y la purificación. Muchos creen que era meramente simbólico, pero no lo era. Al investigarlo, se descubre que tiene propiedades antibacterianas, ayuda con problemas respiratorios y se puede usar en infusiones, vapores y de diversas maneras. En otras palabras, lo que se consideraba una purificación espiritual también tenía un efecto físico real. Esto empieza a mostrar un patrón muy claro. No era solo un ritual, había una lógica detrás. Pero esto se ha perdido con el tiempo, y hoy casi nadie sabe que esta planta existe. Número 6. Fig. Aquí la cosa se pone aún más clara. Hay un relato preciso de su uso para tratar heridas inflamadas, no como símbolo, sino como una solución práctica. Y si lo analizamos hoy, descubrimos que los higos contienen enzimas que ayudan precisamente con eso, además de ser excelentes para el intestino. En otras palabras, no fue una coincidencia. Fue el uso correcto de algo que ya funcionaba. Y eso cambia la perspectiva sobre estos relatos, porque no se trata solo de historia, sino de aplicación en el mundo real. Número 7. La granada. Esta fruta siempre se ha asociado con la vida, con la abundancia, y hoy en día entendemos perfectamente por qué. Es una de las frutas con mayor contenido de antioxidantes. Beneficia al corazón, la circulación y reduce la inflamación. Pero hoy en día se ha convertido simplemente en una fruta saludable, algo genérico.
nadie la toma en serio. Pero antes sí, y esto demuestra una gran diferencia entre cómo vemos las cosas hoy y cómo eran antes. Antes se valoraba lo que funcionaba. Hoy, si es sencillo, se ignora. Y cuando se juntan todos estos datos, resulta difícil ignorar el patrón. No se trata de una planta aislada ni de casos aislados. Es un conjunto que apunta en la misma dirección. Cosas que ya se habían registrado ahora se están confirmando. Y esto me recuerda exactamente a la sensación que tuve aquella noche. Porque no parece que haya surgido de la nada. Parece que siempre ha estado aquí. Pero dejamos de prestarle atención. Y quizás ese sea el punto más importante hasta ahora. No es que falten soluciones. Es que la mayoría de la gente simplemente ya no le presta atención. Y ni siquiera hemos llegado a las partes más contundentes. Número 8. La mostaza. Muchos solo la recuerdan por la fe, por la parábola. Pero casi nadie se detiene a pensar que no era solo un ejemplo espiritual. Era algo que la gente de aquella época ya conocía en la práctica. La mostaza se usaba para tratar problemas respiratorios, congestión y cosas así. Preparaban compresas, las aplicaban en el pecho y ayudaban al cuerpo a reaccionar. No era cómodo, no era bonito, pero funcionaba. Y si la analizamos hoy, descubrimos que realmente contiene compuestos que aumentan la circulación, ayudan con la inflamación y estimulan el cuerpo. En otras palabras, no era simbólica, era funcional. Pero hoy es solo una referencia religiosa. A nadie le importa su verdadero uso. Número 9. Menta. Este es uno de los mejores ejemplos de cómo algo poderoso puede ser ignorado simplemente por ser común. Está por todas partes, crece fácilmente, cualquiera puede tenerla en casa. Y por eso mismo, nadie la valora. Pero, en su momento, se la consideró lo suficientemente importante como para mencionarla directamente, incluso en un contexto religioso. Y hoy vemos que ayuda con problemas estomacales, la digestión, alivia las náuseas e incluso ayuda con la respiración y los dolores de cabeza. Pero se ha convertido en una infusión básica. Nadie la considera algo serio. Y este es el patrón que se repite una y otra vez. Cuanto más simple, más ignorado. Número 10. El ajo. Es innegable. Las civilizaciones antiguas lo usaban no solo como alimento, sino también para mantener la salud, la fuerza y el sistema inmunológico. Y hoy en día, la ciencia lo ha confirmado. Beneficia al corazón, regula la presión arterial, combate bacterias y virus y fortalece el organismo. Sin embargo, muchas personas aún lo consideran simplemente un condimento. Y esto resulta extraño cuando uno se da cuenta de que algunas de las cosas más efectivas son precisamente las más accesibles. No es raro, no es difícil, no es caro. Y quizás por eso la gente no lo toma en serio. Número 11. La canela. Antes era un ingrediente muy valioso. No cualquiera tenía acceso a ella. Hoy se encuentra en todos los supermercados, pero su efecto sigue siendo el mismo. Ayuda a controlar el azúcar en sangre, tiene propiedades antiinflamatorias y combate los microorganismos. Sin embargo, se ha convertido en un simple extra en la alimentación, algo sin importancia. Esto demuestra cómo ha cambiado la percepción. Antes, lo que funcionaba era prioritario. Hoy, lo común se ignora, incluso si es efectivo. Número 12. Azafrán. Este es uno de los más impresionantes. En su momento se consideró más valioso que el oro, y no solo por su rareza. Hoy en día existen estudios que demuestran un efecto directo en el estado de ánimo, ayudando en casos de ansiedad y depresión. Y eso es significativo, porque muchas personas dependen de medicamentos para ello. Y entonces descubres que algo natural se ha utilizado durante mucho tiempo con este tipo de efecto. No lo soluciona todo por sí solo, por supuesto, pero ese no es el punto. El punto es que esto ya existía, ya se sabía, y sin embargo, se había dejado de lado. Y entonces te paras a pensar, ¿cuántas otras cosas son así? ¿Cuántas soluciones sencillas se han ignorado con el tiempo? Porque cuando lo analizas todo, no parece una coincidencia, parece un patrón, y eso nos lleva de nuevo a esa sensación del principio. Porque si el mundo realmente está entrando en un periodo más complejo, entonces tal vez estas cosas no sean solo curiosidad, tal vez sean preparación, y aún no hemos llegado a la última, que es precisamente una de las más importantes. Número 13. Las uvas. Este ingrediente aparece constantemente, no solo como alimento, sino como algo fundamental en la vida de las personas de antaño. Y no se trataba solo de cultura, tenía una función real. El vino se consumía con moderación, incluso para aliviar problemas digestivos, y hoy en día existen estudios que demuestran que los compuestos de las uvas benefician la salud cardiovascular, la circulación e incluso la longevidad. No es una exageración, es algo que se ha observado durante mucho tiempo. Pero, de nuevo, se trivializó. O bien se consumió en exceso, o bien se ignoró. Y cuando se pierde el equilibrio, se pierde el beneficio. Número 14. Cedro.
Este es diferente. No es algo que se consuma directamente, pero desempeña un papel importante. Se utilizaba en la construcción, en rituales y en la purificación. Y, al comprenderlo mejor, se aprecian sus propiedades que ayudan a combatir microorganismos, ahuyentar plagas y preservar el medio ambiente. En otras palabras, no se trataba solo de una elección estética. Había una razón funcional detrás de ello. Y esto demuestra que incluso los detalles aparentemente insignificantes tenían un propósito. Número 15. Comino. Este es uno al que casi nadie presta atención, pero siempre ha estado presente. Se ha utilizado durante miles de años, principalmente para la digestión, problemas intestinales y el equilibrio corporal. Y hoy vemos que realmente ayuda con eso, tiene un efecto antiinflamatorio y contribuye a diversas funciones internas, pero se ha convertido simplemente en una especia, como muchas otras de las que ya hemos hablado aquí. Y cuando llegas a este punto, ya no puedes considerarlo una coincidencia. No se trata de una sola planta, ni de dos ni de tres. Es todo un conjunto que abarca generaciones, culturas, tiempo, y que llega hoy con la confirmación de lo que ya se utilizaba hace mucho tiempo. Y eso cambia tu perspectiva de todo, porque recuerdas cómo empezó todo. Con sentimiento, con algo que no parecía normal. Y esa sensación aún persiste, porque cuando se combina lo que está sucediendo en el mundo, con el hecho de que este tipo de conocimiento ha sido descuidado, comienza a tener cierto peso. No se trata de tener miedo por el miedo mismo, se trata de prestar atención. Quizás nos hemos vuelto demasiado dependientes de un solo tipo de solución y nos hemos olvidado por completo del resto. ¿Y si las cosas se ponen realmente difíciles? Si la situación realmente cambia. Así que saber esto puede pasar de ser una curiosidad a una necesidad. No te estoy diciendo que abandones nada, pero te digo que no ignores esto, porque siempre ha estado aquí. Siempre funcionó. Y quizás ahora sea el momento de volver a analizar esto. Si este mensaje te conmovió, no lo ignores. Detente un momento y habla con Dios. Abre tu corazón de verdad, sin prisas ni distracciones. Reza el Padre Nuestro con fe, no por costumbre, sino como quien comprende su significado. Entrega tu vida a Cristo hoy, no después. Si te has alejado, regresa. Si sientes frío, reaviva la llama. Si estás perdido, pide indicaciones. Y escríbelo a continuación. Señor, en ti confío. No como un comentario vacío, sino como una decisión. Comparte esto con algún familiar. A veces, un mensaje sencillo puede ser el medio que Dios utiliza para llegar a alguien a quien amas. Que Dios te bendiga, proteja tu hogar y fortalezca tu fe.